Hola, hola. Hablando un poco del pastorado. Ay, ay, ay. El pastorado es algo complejo, vamos a decirle un poco difícil, porque el pastorado es muy atacado, demasiado atacado. Aunque nosotros mismos como iglesia somos los que lo hemos llevado a eso, ejercer un pastorado en estos tiempos está difícil. Vamos a decir difícil porque si tú solo vives en la antigüedad, vives en el pasado, en la actualidad, se te va a hacer muy difícil. Primero porque en la actualidad, esta generación no es como la de antes. La de antes no estudiaba, solo oía y obedecía. O sea, tú ibas a la iglesia, si yo soy el pastor, lo que yo dijera, eso es lo que tú vas a hacer. Vas a obedecer. Hoy no. Hoy tú tienes que tener una explicación. Si te traes un tema, tienes que desarrollarlo porque ya todos tienen o tenemos un gran margen o una gran cantidad de materiales disponibles en el internet, libros. Y ahora todos tenemos la intención de leer, estudiar. Antes solo se obedecía lo que se decía. O sea, eran oidores y hacedores de lo que oían. Ahora no. Ahora cada quien lo que hace es que se asegura de que le está diciendo la verdad para saber cómo lo va a obedecer, cómo lo va a aplicar a su vida, para saber si está mal o no. Y si tú te manejas todavía como pastor, te manejas en la antigüedad, en que lo que yo diga eso es, vas a tener muchos problemas, porque vas a encontrar mucha resistencia y probablemente termines cerrando tu iglesia. Evolución no es cambiar la palabra de Dios, no es salirte de los caminos de Dios. Hay que evolucionar. Yo veo personas que dicen, no, que el problema es el cambio. Es que nada se queda igual para toda la vida, nada, todo evoluciona. En los años, qué sé yo, 80, 90, 2000, esos evangelios que se aplicaban literal, se cometieron graves errores que la juventud o la nueva generación no quiere repetir. Por ejemplo, de alguien que yo admiro mucho, fue un gran hombre de Dios y se respeta mucho, todos lo amamos, aún está ya el partido con el Señor y lo seguimos amando y respetando. Ahí tenemos el ejemplo de Gigi Ávila. En un momento él entendía que el televisor era el cajón del diablo. Y él lo satanizó, lo llamó cajón del diablo. Miles de personas votaron su televisor. Miles de personas que compraron un televisor con su esfuerzo de su trabajo, lo votaron. Pero ¿qué sucede? Él luego se dio cuenta que no. Él parece que seguía estudiando, evolucionó en cuanto a eso y se dio cuenta de que no, que la televisor era un método, un instrumento que él podía usarlo de gran bendición para impartir su mensaje y que se tendiera más y así él poder bendecir más a la persona. Y él terminó con un canal de televisor que fue uno de los más grandes, según yo tengo entendido. Ahora bien, cuando tú ves eso, lo que hizo este gran hombre, esa valentía que él tuvo, es de admirar, no de criticar. Porque cuando él se da cuenta que él estaba mal, la mejor manera de asumir su error, pienso yo, porque cada quien piensa diferente, fue poner un canal de televisor.
para que aquellas personas entiendan que él se arrepintió, él reconoció y él actuó. Entonces, vivimos en la actualidad con un grupo de personas así, que saben que están equivocadas, que entienden que muchos miembros tienen razón cuando le dicen algo, cuando le dicen que ellos no están haciendo la cosa bien, y lo que hace es que lo ponen como rebelde, lo ponen como la oveja negra, que son traidores, que son Judas, que ni siquiera saben el significado de Judas, que Judas no fue un traidor. Judas asumió la responsabilidad de traidor, pero no era traidor. Ni siquiera saben eso. Por eso tú ves que siempre llevan a los miembros a desconfiar uno de otro. Entonces, se le hace difícil un pastorado en este tiempo que no va de acuerdo al tiempo. Las personas hoy tienen mucho material, tienen mucho instituto, estudian, se dedican y muchos líderes no quieren entender eso. Hay no quiero mencionar el nombre, porque no quiero que se malinterprete la cosa. Pero un ejemplo, yo siempre tengo años mirando a este hombre, a Steven Javier. Lo voy a hablar de él con mucho respeto, mucho amor, porque lo respeto mucho, lo admiro mucho. Y él ha evolucionado mucho. Ya yo lo veo que hace hasta su broma con su esposa. Entonces, eso es evolucionar. ¿Por qué? Porque él hace lo que muchos líderes no hacen, que es estudiar. Las personas que aprendieron lo que fue del año 80, todavía ellos tienen eso ahí y creen que ellos también no evolucionan al no seguir estudiando, porque la palabra es una fuente, cada día te enseña algo nuevo. Por eso que el pastor debe de ser maestro, y el maestro va a estudiar constante, y va a ir descubriendo muchas cosas que él ha hecho, quizás ha sido errónea, y la va a ir cambiando. Va a ser atacado, va a ser criticado, pero a él no le va a importar, porque él, al reconocer que estaba mal, o no debe de hacerlo, no era la manera de aplicarlo, él lo va a intentar nuevamente de diferente manera para que sea de mayor bendición para las personas y para su vida. Eso no es de criticar, no es de atacar, es de admirar. Entonces, es difícil, muchos pastorean, abren iglesias, simplemente por demostrarle a aquel que él puede, o por... Hay un sinnúmero de factores que la gente crea iglesia solo para irritar al otro. Hay personas que son pastores o pastoras, pero no tienen llamado pastoral. No tienen más. Hay pastores que han ido al instituto y no saben nada. Tú le preguntas algo sencillo, no lo saben. Porque ellos no tienen amor por eso. No tienen llamado pastoral. Y lo están haciendo por orgullo, por ego, para una demostración de que ellos también lo pueden hacer, para irritar a los demás, para hacerle competencia al otro. Por eso cuando usted llega a una iglesia, tiene que ver el trasfondo de ese líder. Tiene que llegar a conocer ese líder para ver cómo se maneja, cuál es su intención, para ver cómo lo va a dirigir a usted. Porque es posible que sea buen líder, pero es posible que tenga otras intenciones, más que de ser un buen líder. Entonces, es un poco complicado. Yo tengo un llamado pastoral y yo creo que yo no voy a ejercer ese llamado pastoral, porque yo creo que yo he evolucionado mucho y he despertado mucho. Y en mi despertar entendí que muchas cosas que yo hacía no estaban correctamente, no estaban bien. Y hoy en día muchos de los que antes estaban conmigo lo ven mal. Me critican, hablan de mí, me difaman, pero no me interesa. Yo tengo que estar bien con Dios, no con los demás. Porque en este caminar, vas a encontrar de todo más que en el mundo, como dicen. Cuando tú entras acá, tú crees que vas a encontrar la paz. Y lo que te encuentras es guerra, porque lo que se habla de guerra
de proceso, de que esto, y eso es algo tremendamente terrible y debemos de tener cuidado con eso. Y si tú estás en una congregación y decides irte, trata, luchas siempre de nunca irte peleado con tus pastores, líderes, amigos, hermanos. Nunca. No cometas ese error. Si tú estás creciendo en entendimiento, tienes que aplicar la sabiduría. Porque el entendimiento responde a todo, pero la sabiduría te dice cuándo responder, cuándo no, cuándo hablar, cuándo actuar. Y no puedes salir de un lugar mal. A veces cometemos ese error y lo pagamos caro, porque a veces tenemos niños, un sinnúmero de cosas que nos afectan y ya nada es igual. Aunque no se va a detener tu vida, ni tu ministerio, no importa, no se va a detener. Pero sí te afectan en tus sentimientos, en lo sentimental, en cuanto a todo, porque ya que tú tienes quizás años con estas personas ahí, todos unidos, la separación es difícil. Pero a veces es bueno hacer el cambio, porque de lo contrario, también te quedas estancado. Todo es transición. Todo es transición. Todo es transición. O sea, hay un crecimiento constante. Si tú no te das cuenta de eso, es porque estás estancado. El pastorado no es fácil. No es fácil, nada fácil.